por estar con nosotros el día de hoy y darnos un poco del conocimiento que él tiene como fiscal eh, de del tema de la víctima entre el proceso penal y sus garantías fundamentales. Como ustedes saben, la clase es garantías fundamentales enfocada propiamente al proceso penal, pero queríamos completar un poco lo que era parte de la doctrina constitucional, garantías fundamentales, que hay unos derechos humanos y demás, pero ver realmente el papel de la víctima y cómo que esa relación, esa práctica, esa correlación que existe entre las funciones de las garantías fundamentales, los principios fundamentales y la víctima, se pueden entretejer y que ustedes puedan observar cómo es que con la experiencia práctica de un docente y o alguien que está el día a día trabajando en ello, pues se pueda dar esos casos prácticos ya como un abogado litigante y con una especialidad durante mucho tiempo en el ejercicio de la acción penal. El maestro Seragusto, ya vieron ustedes, entonces es abogado por la Universidad de San Carlos, maestro también por la Universidad de San Carlos en esta maestría precisamente, profesor nuestro también con nosotros en el programa de test por maestría, y él el día de hoy nos va a acompañar con esta charla, la cual va a ser muy enriquecedora para poder completar también parte del contenido de clase y sobre todo ampliar nuestros conocimientos en este día. Agradeciéndole a todos, ya casi están todos presentes, la mayoría. Vamos a tener la charla del maestro Maldonado y después ya daremos los avisos parroquiales en cuanto a la evaluación en línea que se va a hacer a partir de hoy, después de mediodía, pero tranquila, pero eso lo vamos a comentar después, tranquilos, que ya hablaremos de ello. Maestro, muchas gracias por su participación, por el apoyo, gracias por acompañarnos en este día y lo dejo en el uso de la palabra, por favor. Muy buenos días. Gracias, mi estimado doctor Eric Santiago, por la oportunidad de proyectarnos y seguir haciendo academia. eh, Distinguidos maestrandos, es para mí pues, un honor estar con ustedes el día de hoy y entrar a conocer un tema dentro de los cuales, pues obviamente la maestría dentro del procesal penal, pues es necesario entrar a discutir un poco o a tener ese conocimiento o si ya se tiene a ampliar ese tipo de conocimiento dentro del paraguas, dentro del cual pues estamos bajo la cobertura de esas garantías fundamentales constitucionales, pues vemos que dentro del proceso penal la mayoría de nosotros o la mayoría de personas que en algún momento entienden y empiezan a sumergirse en este mundo del proceso penal, pues básicamente tienen como principal sujeto procesal en este caso a una persona, pues como sujetos activos y sujetos pasivos, pues al sujeto activo, pues denominándole de diferentes formas dependiendo pues la fase en que se encuentra el proceso, sindicado, procesado, acusado, ¿verdad? Es importante iniciar esta plática el día de hoy y creo que es tan importante también el hecho de su participación eh, en cuanto a la víctima frente al proceso penal guatemalteco y sus garantías fundamentales. Uno de los actores principales en relación precisamente a este proceso penal, a esta serie de pasos concatenados en relación a establecer la situación legal, si bien es cierto, de un sujeto activo, pero pues se inicia precisamente con ese mecanismo que se activa por parte de una acción que conlleva a iniciar un proceso penal por parte de una víctima. Pero al hablar precisamente en cuanto a esta participación activa de la víctima en el proceso penal guatemalteco y sus garantías fundamentales, es importante antes de entrar a conocer, tener en mente y despejar ciertas dudas que es precisamente la parte fundamental y medular de esta charla. Entrar a conocer y despejar ciertas incógnitas y dentro de ellas podríamos iniciar con los principios y garantías fundamentales del derecho victimal pueden ser aplicados dentro del proceso penal. Dos, considerar que la justicia reparadora contraviene las garantías a favor del sindicado por el solo hecho de enfocarse precisamente en cuanto a las garantías fundamentales de la víctima. También podemos entrar a considerar en este caso
si la legislación nacional se encuentran mecanismos precisamente en algún punto para alcanzar esa justicia reparadora y darle participación a la víctima dentro de un proceso penal. Considerar también si la participación de la víctima dentro del proceso penal guatemalteco y específicamente dentro de una fase preparatoria cumple con estándares internacionales básicamente de acceso a la justicia, esa garantía fundamental tan importante constitucional del acceso a la justicia. También podríamos pensar o traer análisis y hacer la incógnita de considerar si la participación de la víctima en el proceso penal guatemalteco en la fase intermedia cumple también con estos estándares de acceso a la justicia. También considerar si la participación de la víctima dentro del proceso penal guatemalteco y específicamente en el debate cumple también. Da la pauta, da el espacio, da ese acceso precisamente hacia la justicia. Y por supuesto, el tema principal, que qué garantías fundamentales se encuentran en el proceso penal a favor de la víctima. Creo que son incógnitas principales dentro de las cuales el día de hoy vamos a tener a bien con esta pequeña charla a establecer precisamente esas dudas y que en algún punto pues podríamos dejar en claro ciertas dudas en relación a las preguntas que les acabo de realizar. Vamos a iniciar también dentro de esta charla en cuanto a establecer el derecho victimal, los estándares internacionales, la víctima dentro del proceso, ¿verdad? En este caso, dentro de una participación dentro de una etapa del derecho procesal penal, algunas instituciones en cuanto a la responsabilidad y representaciones de las víctimas dentro del sector justicia, que es lo más importante, ¿verdad? También las conclusiones respectivas para que en algún momento podamos entrar a discutir por qué estamos básicamente tocando este tema tan importante y los anteriores cuestionamientos que les pude a bien realizar. ¿Y por qué hablar de la víctima de un proceso penal? Básicamente, si nos vamos y estudiamos un poquito en relación a la transición que se da dentro del tema principal en cuanto a un sistema inquisitivo, un proceso acusatorio, pues vemos cómo ha evolucionado y se da la participación plena de una víctima. También en aras de que en algún punto no sea un único señalamiento o establecer precisamente un debido proceso a favor de la parte que en algún momento está siendo señalizada. Para hablar un poquito en cuanto a la relevancia de la víctima, pues tenemos que hacer un poco de memoria histórica, tomando en cuenta que esto surge a partir de las acciones derivadas de la Declaración de Organizaciones Unidas en 1985, las propias reformas que se dan a nuestro Código Procesal Penal en el año 2010 y también el decreto que da vida recientemente a una institución dedicada a precisamente temas de acompañamiento, precisamente, y esa representación de las víctimas. Recordemos que la víctima recupera una calidad de sujeto procesal penal y el derecho básicamente a ser tratada con dignidad y esa dignidad se otorga básicamente al momento de dar participación dentro de un proceso penal. Y vamos a ver pues cómo se ha dado y cómo se ha logrado y cómo se ha alcanzado en Guatemala pues esta participación que es muy importante. Pero primero hagamos un poquito de historia en relación a que tomemos en cuenta que el proceso penal, como lo mencioné, fue concebido como una relación jurídica pues entre el Estado con una representación básicamente a través de un mandato constitucional que lo tiene el Ministerio Público, el imputado, y la víctima ocupaba un rol básicamente secundario, limitado en muchos casos a ser un testigo principal de los hechos que afectaban a esta persona directamente. Esta concepción propia del modelo inquisitivo fue siendo cuestionada a lo largo del siglo XX a medida que los estándares internacionales de derechos humanos comenzaron a exigir una mayor tutela a las personas que han sufrido el daño de un delito, ¿verdad? Y en este caso, para comprender la magnitud del cambio, es indispensable recordar el origen del sistema inquisitivo que en su momento rigió en Guatemala y, por qué no decirlo, en toda Latinoamérica durante una época colonial y gran parte del siglo XX.
básicamente concebía el delito como una ofensa al orden público, al soberano, al Estado, y la víctima individual quedaba subsumida en una abstracción, en un limbo, por así decirlo. El proceso era eminentemente escrito, secreto, delegado, y en este caso el rol del juez, quien investigaba, acusaba, sentenciaba, la persona dañada no tenía ninguna participación en este caso, no era escuchada, no era reparada básicamente en cuanto al bien jurídico que le fue afectado o al agravio que pudo ser de causa. Y esta transición precisamente en Guatemala, pues hacia un sistema acusatorio, ya lo vemos aquí con una promulgación de un código procesal penal, el decreto 5192, pues significó un punto de partida o de inflexión por primera vez, ya que se reconocieron formalmente mecanismos que permitían a la víctima intervenir de manera activa dentro de un proceso, y en este caso dentro del proceso penal. Sin embargo, la pregunta al principio sigue siendo esta. ¿Puede afirmarse que en la actualidad existe participación activa y efectiva de la víctima dentro del proceso penal guatemalteco? Creo que todos nos responderíamos de la manera entre la cual, con un rotundo sí, pero establezcamos precisamente cómo se da ese rol, cómo se da ese impacto, cómo se da esa participación, cuáles son los mecanismos precisamente para que pueda activar la víctima dentro de este proceso penal, que es lo que en algún punto necesitamos hablar. Y al hablar del impacto que pudiera tener la participación de la víctima, también pues no podemos dejar por un lado el conflicto entre el cual Guatemala también se vivió de entre los años 1960 a 1996 con un conflicto armado interno, dentro de los cuales también a nivel Latinoamérica pues fue uno de los más devastadores. Y parte de esto que en cuanto a las cifras establecidas en relación a los daños a las comunidades ocurridas, pues podríamos establecer más que todo que dentro de esta experiencia histórica, pues no es únicamente un dato del pasado, que pudiéramos hablar en relación a los daños ocurridos, a las víctimas, a lo que sucedió, a la forma que enfrentan un proceso, cómo en algún momento se están estableciendo esos mecanismos de reparación, pues, lo podemos tener presente. Pero lo importante aquí es que esta es la raíz más profunda básicamente de la urgencia guatemalteca por construir un sistema de justicia que reconozca tal y cual a las víctimas. Recordemos que sin una memoria histórica no hay un derecho procesal transformador. Y sin entender de dónde venimos, no podemos básicamente establecer qué significa y en algún momento cómo activar nuevos mecanismos en relación a la protección precisamente de la víctima y en este caso que establecerlo precisamente dentro del derecho procesal penal guatemalteco. Claro, si en algún punto establecemos al derecho victimal, pues debe de tener sus orígenes y no es únicamente por una razón dentro de la cual nuestra normativa se vio en la necesidad de aplicar precisamente o darle participación a la víctima en sí. Podemos establecer que adicional a la remembranza y la necesidad histórica de Guatemala, pues existen, pues también internacionalmente, básicamente situaciones dentro de las cuales surge esa terminología en relación a la victimología y por qué optar a un derecho propio al momento de ser víctima. Dentro de una evolución histórica, pues marcamos fechas dentro de las cuales Mendelssohn acuña el término victimología por primera vez en relación a ser un profesional que estudia criminología de origen rumano, pues en cuanto a establecer precisamente esa calidad en cuanto a establecer una persona, denominarle víctima en 1973 el Simposio Internacional en Relación a la Víctima, y es donde surgen precisamente estos movimientos pro víctimas,
se toma muy en cuenta también las terminologías ya establecidas en cuanto al papel de la víctima y cómo se le puede dar precisamente ese acompañamiento. También pasando por 1985, por la declaración básicamente de la Organización de Naciones Unidas, y ya hablamos de principios fundamentales. Si bien es cierto, los principios fundamentales o en materia de derechos humanos no marcan diferencia en algún punto por el tema de, solo establece precisamente la dirección hacia derechos fundamentales de personas humanas, pero para efectos de la materia que estamos conociendo, si vamos a establecer precisamente en cuanto a los derechos propios de la víctima. Y en Guatemala, en el año 2016, el aparecimiento propio de una institución denominada que ha marcado precisamente parte de ese movimiento que se ha dado por darle cobertura al espacio de la víctima dentro de un proceso penal, como es el Instituto de la Víctima. Pues vamos a pasar un poco en relación a la evolución que se ha dado histórica por parte del aparecimiento de la terminología de victimología, pero también es importante establecer y denotar que este término también se reafirma mediante ciertas autonomías propias del derecho victimal. Y como es, ante todo, pues lo académico basado en principios propios, como la solidaridad, subsidiariedad, la reciprocidad, la inmediatez, el consenso, jerarquía, colaboración, sustentabilidad, transversabilidad, individualización. Pues de tal forma también vamos a ver en algún punto que existen las normas, precisamente el marco normativo preciso dentro del ordenamiento legal guatemalteco que establece precisamente esa garantía hacia la víctima, ese reconocimiento como tal. Y aquí lo manifiesta dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también habla precisamente, también lo contempla nuestro Código Procesal Penal específicamente, como ya lo vamos a verificar, y también dentro de lo que es la autonomía científica, ya que este también es un campo de aplicación propio, pues con una asesoría integral, psicológica, psiquiátrica, trabajo social y una red de derivación nacional que dicho sea de paso, esta denominación en cuanto a la Red Nacional de Derivación se le denomina de esta forma a, valga la redundancia, a esa red de acompañamiento que se le da a la víctima al momento que atraviesa un proceso penal. Y esto en algún punto pues lo conforman instituciones dentro de las cuales se encuentran a bien formar parte del sistema de justicia en Guatemala, podría ser, y les digo incluso hasta los mismos eh, representantes de COCODES, lo que es en el interior del país, pues porque es en algún momento el enlace o la comunicación también entre las víctimas. Recordemos que Guatemala es un país pluricultural y en algún momento pues el lenguaje o la barrera del idioma no puede ser ningún obstáculo para el acceso a la justicia también para las víctimas. Entonces lo conforman MP, representantes del organismo judicial, Instituto de la Víctima, Derechos Humanos, también, también lo conforman el ejército, representantes del ejército, por ejemplo, donde hay lugares de destacamentos militares, también acompañamiento de los bomberos voluntarios o departamentales, y en algún punto, pues, el acompañamiento, como les menciono, de representantes de algunos miembros de comunidades o líderes comunitarios a efecto de dar ese acompañamiento precisamente como víctima. ¿Y qué es lo que se espera en cuanto a esta red de derivación? Precisamente que en algún punto se dé ese acompañamiento y evitar en algún punto ciertas revictimizaciones, ¿verdad? Esto es lo importante en relación a establecer esos roles dentro de los cuales pues la víctima tiene ese apoyo, no únicamente dentro del cual podría hacerse moral, sino institucionalmente, pues ya se encuentran demarcados eh, en muchas dependencias los protocolos para dar ese acompañamiento a las víctimas y no únicamente dentro de una única fase dentro del proceso, sino al momento que se van superando las distintas etapas. En cuanto a nuestro marco normativo de la participación de la víctima, básicamente el reconocimiento de la víctima como sujeto procesal activo en Guatemala se sustenta en un marco normativo que combina disposiciones
tanto constitucionales, legales y instrumentos ratificados internacionalmente, pues, por medio del Estado. Eso es de tomar en cuenta también que no únicamente nos quedamos con algunas leyes ordinarias específicas. Y por ejemplo, si hablamos de fundamentos constitucionales, la Constitución Política de la República, en este caso, sienta las bases del reconocimiento de la víctima a través de principios como acceso a la justicia, dentro del artículo 29, ¿verdad? Así también la tutela judicial efectiva, el artículo 12, y el derecho de petición, artículo 28. Tomemos en cuenta que aunque la Constitución no regula de manera específica el rol procesal de la víctima, estos principios han sido básicamente interpretados por la Corte de Constitucionalidad como un fundamento preciso para una participación activa, en este caso, de la víctima. Al hablar también en cuanto a la participación, no únicamente y los principios fundamentales quedan relegados a una constitución. Hablamos también de lo que establece nuestro Código Procesal Penal guatemalteco. Y desde su vigencia, podríamos hablar de que en 1994 y uno de los objetos múltiples en cuanto a las reformas, pues es el instrumento central que regula básicamente la participación de la víctima. Recordemos que ya dentro de una estructura acusatoria reconoce a la víctima como parte de un proceso, aunque claro, ciertas limitaciones, pero las principales figuras que articulan básicamente esta participación los podemos ver reflejados dentro de lo que es el papel del querellante adhesivo, el actor civil y al momento pues de desarrollarse la audiencia de respectiva dentro del proceso de la reparación digna. Ya vamos a entrar a verlo en forma más detallada y específica. Y al hablar de ciertas legislaciones que pudieran de ser de carácter especial por temas de materias y en cuanto también estándares de carácter internacional, podríamos traer a colación el tema principalmente de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley de protección integral de la niñez y adolescencia. También podríamos hablar precisamente de la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Básicamente, esas amplían significativamente los derechos procesales de las víctimas dentro de contextos específicos en materia, ¿verdad? Dentro de nuestro ordenamiento procesal penal, Luis. Y si hablamos en cuanto a eh, documentos en materia o a nivel internacional, pues podríamos invocar lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belén do Pará, la Convención sobre Derechos del Niño, pues estos considero yo que complementan el marco normativo interno. Y esto es muy importante porque no únicamente nos quedamos con una legislación muy limitada de carácter nacional, pues ya estamos viendo y estamos pues básicamente dentro de esta evolución que tiene el derecho, ya estamos viendo pues básicamente eh, un bloque de convencionalidad, ¿verdad? Entonces esto es importante, pues no únicamente quedarnos en leyes ordinarias vigentes, sino ir más allá en relación a los instrumentos de carácter internacional que pudieran en algún momento pues invocarse, en este caso en materia pro víctima. ¿Y cuáles consideramos que podría ser en un caso pues los derechos y garantías fundamentales de las víctimas que reflejan adicionalmente a los ya mencionados dentro de nuestro ordenamiento? Y para dejarlo claro, pues podríamos hablar básicamente del acceso a la justicia. Ya vimos, ya fundamentamos constitucionalmente el hecho de tener ese acceso a la justicia y hoy por hoy, pues ha sido la consigna dentro de todas las entidades en relación a manifestar o en algún momento acceder a que las víctimas tengan confianza a estos aparatos de justicia o instituciones encargadas como tal. Y esto se da únicamente a través de un trato con dignidad, también a aplicación de mecanismos expeditos en relación a hacer más inmediato el acceso a la justicia, no encaminarlos con mucha burocracia,
También la información procesal en relación a lo que puede llegar a acontecer dentro de un proceso, es decir, empoderar a la víctima en relación a brindar información para que sepa de qué se trata en este caso y el rol que desempeña dentro de un proceso penal en este caso. También hablamos de la asistencia integral, ya lo mencionamos, el acompañamiento que se pueda dar por parte de diferentes instituciones. Al hablar de este acompañamiento o de asistencia integral, pues tenemos que tener muy en cuenta que lo que se pretende es precisamente tratar a la víctima con dignidad y evitar precisamente la revictimización al momento de enfrentar el proceso penal. Bien, también pasamos por una etapa de resarcimiento, es decir, una reparación equitativa al daño causado, pero ¿cómo establecer en algún momento, cómo en algún momento ponderar ese daño ocasionado? ¿Cuál sería la forma en relación a establecer precisamente cómo se ha estado causando ese daño si en algún momento es una situación que no es ponderable? ¿Son todavía estas situaciones sujetas de análisis en relación a que efectivamente el Estado es capaz de reparar un daño hacia una persona víctima, dependiendo en este caso del bien jurídico tutelado que se vea afectado? Los pagos de los daños, la restitución de derechos y una rehabilitación en relación a ese acompañamiento que se pudiera dar cuando los daños pues, en algún momento también son de carácter no son únicamente físicos, sino también psicológicos. Hablamos de una indemnización, pues, a través del Estado, ya sea como lo mencioné, establecer precisamente qué tipos de daños pudieran, dependiendo de los tipos de daños que en algún momento pudieran surgir, pues ya sean daños corporales, la pérdida de alguna ah, familiar cercano, el fallecimiento propio de alguna persona, cómo ponderar precisamente este tipo de daños, ¿verdad? O una incapacidad. Recuerden ustedes que al final, pues, son situaciones que no son ponderables del todo, ¿verdad? Son situaciones que al final causan un impacto de por vida. Y en cuanto a los derechos de asistencia también que tienen a bien a favor de la víctima, pues hablamos de la médica, psicológica, social, comunitaria, gubernamental y otros servicios que en algún punto también puedan estar básicamente a la mano de las víctimas. Y si hablamos de una justicia básicamente restaurativa, pues podríamos hablar que hoy por hoy, pues si bien es cierto, existe un protagonismo de la víctima, tomando en cuenta que pudiera denominarse como el centro de la acción penal, eh, al momento de una resolución del conflicto entre las partes, ¿verdad? Es importante pues tener de conocimiento la postura en relación a la víctima y el daño que pudo haberse ocasionado. Al momento de hablar de una neutralización, pues el Estado básicamente a través de la acción penal y la justicia retributiva, como se menciona, pues es básicamente el hecho de como un ente capaz de ejercer su representatividad por parte de una institución como es el Ministerio Público, pues en algún momento la víctima sentir esa sensación que has tenido ese acceso a la justicia. Básicamente, si hablamos también de un tercer eje en cuanto a un redescubrimiento, pues hablamos también principalmente en una justicia restaurativa y balancear las necesidades, en este caso, de una comunidad, víctimas y hasta en algún momento hablamos de delincuentes, pues al momento de la readaptación que se pudiera dar precisamente de este tipo de sujeto procesal penal. Vamos a ver entonces que si bien es cierto, hablamos de la participación de la víctima, pues es importante saber lo que esto se de manera internacional también es no únicamente una situación dentro de la cual se tenga bajo la lupa el actuar de un sistema de justicia de determinados países, sino efectivamente la evolución de derechos humanos se ha dado en relación a dar esa cobertura sin distinciones algunas,
y que en algún punto eh, crear entidades capaces de observar precisamente si se da o no se da ese cumplimiento en materia propia en derechos humanos. Y en este caso se ven reflejadas como garantías fundamentales en favor de la víctima. Hablamos de un sistema universal en relación a la Organización de Naciones Unidas mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos del Niño, la Declaración sobre las Víctimas de 1985. Si hablamos precisamente del sistema interamericano de OEA, hablamos de la Convención Americana o Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, la Convención de Belén do Pará. Y en Guatemala efectivamente pues se refleja esto dentro de lo que es el reconocimiento de los derechos humanos, básicamente establecidos dentro de nuestra constitución política. La preeminencia y tratado de derechos humanos, ¿verdad? Sobre el derecho interno dentro del artículo 46 del Código de la Constitución Política de la República. Así también la incorporación del derecho internacional pues, al orden nacional. Y esto lo vemos reflejado precisamente con este tipo de normativas de carácter internacional, que es de tomar en cuenta precisamente cuáles son los mecanismos o las herramientas que tenemos a disposición para efectivamente brindar esas garantías fundamentales hacia las víctimas. Al hablar de leyes nacionales precisamente nos vemos derivados y como ya vimos específicamente enunciando legislación especial dentro de nuestro país, pues recalco que el Código Procesal Penal define la víctima en relación a los derechos específicos de una reparación digna, la ley de violencia intrafamiliar, pues así lo hace ver también la ley contra el femicidio, ya lo vimos, ¿verdad? Y la ley de violencia sexual y trata de personas, y la ley de protección de la niñez, y lo vemos reflejado también en la ley del Instituto de la Víctima. Vamos a ver que también pues, existen algunos mecanismos específicos dentro de los cuales no se enumera el Código Procesal Penal. Y pudiéramos partir en este caso de una figura tan importante como la es la figura del querellante adhesivo. Y podríamos hablar que constituye el principal mecanismo de participación directa de la víctima en el proceso penal guatemalteco. Y es porque a través de esta figura la persona ofendida puede adherirse a la acción penal ejercida precisamente por el Ministerio Público y actuar como una parte formal dentro del proceso penal específicamente. ¿Y cuáles serían esas atribuciones principales que le incluyen por el hecho de ser víctima y adherirse a la figura precisamente de creyente? Pues podríamos hablar pues, de proponer diligencias de investigación precisamente al Ministerio Público durante la etapa preparatoria en sí, lo vimos, ofrecer medios de prueba, participar activamente en su producción durante el desarrollo del debate oral y público, ¿verdad? También el de formular acusación autónoma o adherirse al Ministerio Público con la posibilidad de plantear en su momento las distintas conclusiones. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la ley, la apelación, la casación, el acompañamiento dentro de un amparo también y pronunciarse sobre las solicitudes en cuanto a posibles sobreseimientos, desestimaciones, criterios de oportunidad o la propuesta o anuencia incluso para que haya salidas alternas que contemple el Código Procesal Penal, ¿verdad? Que es muy importante. También pues su participación dentro de las audiencias de etapa intermedia y debatir sobre la apertura o no de un juicio, ¿verdad? Al momento de que se le pueda otorgar la palabra, dada la participación precisamente en todas estas audiencias dentro de la fase del proceso penal. Sin embargo, entrar a considerar si existe una limitación estructural, pues podría darse y una muy importante, que es que el querellante adhesivo no puede actuar de una forma completamente autónoma dentro del proceso penal. Su acción está supeditada
en gran medida a la del Ministerio Público. En todo caso, si el Ministerio Público decide no acusar, la capacidad del querellante para sostener la acción penal de manera independiente es restringida. Recordemos que el mandato constitucional, pues el Ministerio Público es el encargado básicamente de realizar o desarrollar la investigación respectiva, salvo, pues considero yo que en algunos casos de acción privada previstos dentro del artículo 24 bis del Código Procesal Penal. Pues esta es una de las figuras que podría decirse que es el inicio de la participación directa dentro del proceso penal por parte de la víctima. Si bien es cierto, también podríamos hablar, ya vimos, en cuanto a la participación como actor civil. La acción civil, pues ejercida dentro del proceso penal, básicamente permite a la víctima reclamar la reparación económica de un daño causado, en este caso, por el delito ejecutado. Y esta figura reconoce que el ilícito penal genera no solo una afectación al orden público, sino también un daño concreto, cuantificable para la persona, en este caso, ofendida. Y el actor civil puede demandar la restitución del bien, la indemnización por los daños, los perjuicios materiales, la reparación del daño moral, tomando en cuenta el ejercicio que de esta acción dentro del proceso penal presenta ventajas y prácticas, algunas de estas significativas. Por ejemplo, evita la duplicidad de procesos y aprovecha básicamente ese acervo probatorio ya reunido básicamente y recabado dentro de una sede penal. Es una de las ventajas. También hablamos en relación a la figura de la reparación digna que tiene su fundamento legal dentro del artículo 124 del Código Procesal Penal. Incorporada esta, pues, tras las reformas procesales influenciadas, como lo mencioné anteriormente, dentro del sistema interamericano de derechos humanos, pues vemos que ahora la reparación digna constituye una evolución cualitativa en el reconocimiento de los derechos propios de la víctima afectada. Va más allá de una simple indemnización económica, podríamos decirlo, para abarcar medidas de rehabilitación, de satisfacción, garantías de en algún momento de ese acompañamiento, ese resarcimiento. Básicamente, en algunos contextos podríamos decir que podrían ser medidas simbólicas de un reconocimiento, básicamente de un daño sufrido. Por lo que esta figura pues refleja una concepción integral dentro de la justicia, que básicamente no solo busca penalizar al responsable, sino también en algún punto se busca es que se pueda restaurar en la medida de lo posible la situación de la persona vendida. Pero como lo mencioné anteriormente, cómo en algún momento cuantificar precisamente esa reparación digna, cómo establecer en algún punto cierta cantidad, ponerle ese precio, ¿verdad? Pues en algunas fases, en algunas experiencias que se han dado, pues al momento de estas audiencias de reparación digna, pues básicamente lo que se le solicita a la víctima es recabar todos aquellos medios dentro de los cuales o atestados puede establecer sobre cuáles son los gastos que ha incurrido en sí. Y estos en algún punto pueden reducirse incluso a temas de medicamentos, acompañamiento profesional, inclusive hasta gastos de traslados, ¿verdad? Que pudieran darse por temas de distancia, gastos que en algún momento pues pudieran catalogarse como que ha incurrido derivadas de las acciones dentro de las cuales pudiera haber sido víctima. Pero ¿cómo poder en algún punto establecer cuando los daños son no únicamente materiales, sino va más allá de una situación dentro de la cual, pues como les mencioné, pueda darse el fallecimiento de algunas personas, ¿verdad? Como derivado de ciertas acciones, pues es muy difícil entrar, pues a establecer o a nominar con una cantidad económica, pues esos extremos.
Continuamos también en relación a que la víctima dentro de nuestro Código Procesal Penal básicamente pues reconoce el derecho a la víctima a ser informada sobre el estado del proceso en sí, a recibir las notificaciones sobre las decisiones que le afecten directamente o a pronunciarse antes de que el Ministerio Público adopte decisiones y decisiones como la de desestimación, la de un sobreseimiento, la de aplicación de un criterio de oportunidad, ¿verdad? Básicamente, este derecho a ser escuchada, aunque de carácter consultivo, implica, por así decirlo, un reconocimiento de la víctima como un sujeto con interés legítimo, con una importancia dentro de la participación del proceso y, por así decirlo, con cierta voz que va más allá, como se consideraba anteriormente, como un testigo principal y con una figura de agraviado que se quedaba únicamente de espectador al momento que se desarrollaba, pues en este caso, el proceso penal en sí. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de acciones que hacen precisamente tomar relevancia de la participación de la víctima dentro del proceso penal. Y vamos a resumirlas, por ejemplo, dentro de la etapa preparatoria, dentro de la promoción de la propia denuncia, la querella, a ser informado, como ya mencionamos, a la asistencia médica, precisamente. Vemos aquí reflejada la figura del querellante adhesivo, también a su participación en algún punto dentro de medios que puedan a bien desarrollarse, en este caso, como los anticipos de pruebas respectivos. Y dentro de etapa intermedia, pues vemos también aquí la importancia en cuanto a poder adherirse a una acusación, objetar ciertos vicios que pudieran haber observado dentro del mismo proceso, ¿verdad? Y a concretar, pues básicamente en cuanto a establecer el tipo de daños. También estamos viendo el hecho de poder solicitar una indemnización que después se concreta en lo que es la reparación digna, perdón. Al momento también del desarrollo del propio juicio oral, pues la participación dentro del debate, a ser escuchado dentro del propio debate, a la participación dentro de las conclusiones y precisamente posteriormente a la solicitud de la indemnización, pues a la reparación digna establecida dentro de la fase de impugnación, pues a su participación directa dentro del momento de una apelación especial, casación y recurrir pues a las resoluciones establecidas precisamente durante esta fase y en ejecución precisamente a tener conocimiento en cuanto a la revocación de libertad condicional, a la ejecución de una acción civil, ¿verdad? Y a las respectivas acciones que en algún punto pues pueden dar seguimiento al cumplimiento de la condena, en este caso de la persona que en su momento fue la sentenciada. Vemos también que dentro de lo que nos establece nuestro Código Procesal Penal específicamente, pues también hablaríamos también de mecanismos dentro de los cuales la víctima tiene una presencia muy importante y en este caso hablamos de un criterio de oportunidad, ¿verdad? En el cual debe existir un consentimiento previo en relación a otorgar esa anuencia como víctima para que pueda darse ese beneficio hacia la parte sindicada. La conciliación, que lo que busca básicamente es un acuerdo con respecto a una reparación, al igual que la mediación, ¿verdad? Básicamente estamos observando en esta tabla la participación de la víctima, en lo cual pudiera dar la participación directa y su anuencia para tener otro tipo de salidas alternas en relación a lo que establece el proceso penal, ¿verdad? O nuestro ordenamiento específico, como lo es el Código Procesal Penal, siendo las figuras de la conversión y la suspensión condicional de la pena, ¿verdad? Y al final lo que buscan también, como lo mencioné, si son salidas alternas, eh, mecanismos dentro de los cuales la víctima en algún punto pueda obtener esa reparación, ¿verdad? Para que precisamente pueda dar por terminada con anticipación, pues lo que es el proceso penal dentro de sus manifestaciones, como lo es este tipo de salidas alternas. En este caso, pues la reparación de la víctima ha registrado, considero yo, que avances más notables en los ámbitos específicos donde la legislación especial y la presión de organismos internacionales ha impulsado también varias reformas. Porque si bien es cierto,
pues podríamos establecer, pues en el ámbito de violencia contra la mujer, pues la creación de los juzgados y tribunales específicos en la materia de femicidio, la promulgación específica de una ley especial, básicamente, permítame, me está quedando sin batería esto, perdón, la creación básicamente de juzgados especializados. Considero que representa un avance significativo en la protección procesal de las mujeres víctimas de violencia. Estos órganos especializados, pues, contemplan medidas de seguridad y protección más ágiles, unidades de atención a las víctimas dentro del propio Ministerio Público y un enfoque de género transversal en la Administración de Justicia, ya que las víctimas en estos procesos cuentan con mayor acompañamiento institucional, incluyendo la asistencia de la Coordinadora Nacional en relación a la red de derivación, estableciendo precisamente esa prevención de la violencia intrafamiliar contra la mujer. En el ámbito de justicia también podríamos hablar que en cuanto a la transición por medio de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en algún punto de lo que se conoce o que pudiera haber existido como los genocidios, en los tribunales de mayor riesgo, pues se ha evidenciado participación activa de sobrevivientes, familiares, víctimas, como creyentes adhesivos, casos como en algún punto han representado situaciones dentro de las cuales comunidades completas tengan participación en este tipo de audiencias o en este tipo de casos que se tienen que en algún punto ventilar dentro del proceso penal. Pues es importante ver también cómo se ha dado ese tipo de acompañamientos y esos pronunciamientos de estas víctimas, que si hablamos de años posteriores, pues en algún punto no nos imaginábamos que pudiera suceder este tipo de participaciones directas y que las víctimas se empoderaran de esa forma. Adicionalmente, pues recordemos que para establecer y catalogar víctimas, eh, no existe ninguna distinción también, pues el solo hecho de haber sido parte o haber sufrido alguna situación dentro de lo que pudiera haberse vulnerado un bien jurídico tutelado, pues podríamos ya denominar el hecho de tener ese rol precisamente de víctima. Por ejemplo, en los procesos donde las víctimas son niños, niñas, adolescentes, pues el sistema procesal penal prevé mecanismos de protección adicionales. Por ejemplo, una de estas incluye la cámara GESEL para la recepción precisamente de testimonios de estas personas menores de edad que se establecen y se encuentran dentro de los grupos vulnerables, ¿verdad? La intervención de psicólogos forenses del INASIF, la participación a veces hasta de un representante de la Procuraduría de Derechos Humanos, en calidad de defensores de los derechos de la niñez. Y lo que buscan estos mecanismos precisamente es garantizar la participación de menores en el proceso y lo que implica es que estas personas pues no puedan incurrir en lo que es la revictimización. Existen, pues, las responsabilidades institucionales en cuanto a la participación de la víctima, pero podríamos decir que en el organismo judicial, pues, juzgar con la independencia respectiva, el protocolo de género, la Cámara GESEL, como ya lo vimos, los juzgados especializados, como ya lo vimos, siendo el rol de cada una de las instituciones, propiamente las del Ministerio Público, la persecución penal, la Oficina de Atención a la Víctima, un modelo de atención integral, las fiscalías especializadas, como ya lo vimos, existe una fiscalía especializada en violencia contra la mujer, ¿verdad? Existe una fiscalía especializada, como es la Fiscalía de Menores, ¿verdad? El MAINI, si no estoy mal. Y también, pues, obviamente, existe lo que hemos venido mencionando, que es el tema del Instituto de la Víctima, y es una entidad eminentemente en cuanto a dar asistencia integral, asesoría legal gratuita, atención psicológica y la creación precisamente y su incorporación dentro de la red de derivaciones. En cuanto a la defensa pública, pues también cumple un rol importante, tomando en cuenta, pues, en este caso,
trabajar de una forma gratuita, coordinación precisamente con las víctimas y derivar algunos servicios. Y la PNC, pues la integración precisamente de estas redes de derivación, los decálogos en cuanto a los principios de abordajes y asistencia que se pudiera dar a una víctima, tanto de PGN, PDH, y en este caso, en cuestiones de PGN, esa representatividad precisamente hacia los menores de edad, que es muy importante. Es cierto que existe toda esta gama y catálogo de instituciones en relación a poder dar esa cobertura en relación a las víctimas, pero podríamos hablar que también existen hasta hoy en día ciertas limitaciones estructurales y desafíos dependientes, pues a pesar del marco normativo que ya existe, ya pudimos establecer, pues la participación de la víctima en el proceso penal guatemalteco, considero que enfrenta desafíos estructurales significativos que básicamente limitan la eficacia de estos mecanismos ya formalmente reconocidos. Por ejemplo, el acceso limitado a una asistencia jurídica gratuita, pues puede constituirse como querellante adhesivo o actor civil la víctima, pero siempre necesita con una representación legal, ¿verdad? Ya que sin embargo el sistema de defensa pública en Guatemala se orienta principalmente a lo que es la figura, en este caso, del imputado. Es ahí donde entran los roles principales de instituciones, por ejemplo, como la defensa pública. Hablamos también de una dependencia del Ministerio Público dentro de la estructura del querellante adhesivo, que este básicamente condiciona su actuación a la del Ministerio Público, sin la posibilidad real de sostener una acción directa, pero es porque lo establece nuestro Código Procesal Penal. Pues esto sitúa a la víctima en una posición subordinada que contradice el ideal de participación verdaderamente activa. Hablamos también en casos relacionados con crimen organizados en cuanto a la amenaza o intimidación que pudieran sufrir por parte de este tipo de grupos. La participación de la víctima se ve a veces inhibida en el riesgo real, básicamente de represalias. Pues, ¿quién ahora actualmente quiere pertenecer o quiere servir de testigo dentro de un proceso penal? Máxime si es en contra de una estructura delincuencial o de narcoactividad como ya se conocen dentro del país, sabiendo que todavía estamos inmersos dentro de una violencia que no ha podido controlarse, ¿verdad? También en algún punto pues se han superado temas de barrera lingüística y culturales, como ya hemos visto, incluso la participación de intérpretes dentro de estos procesos penales hacen en algún punto pues no vedar ese derecho de acceso a la justicia por parte de de las personas, en este caso víctimas dentro del proceso penal. Entonces vemos aquí también, pues en relación a las conclusiones que pudieran darse, pues básicamente estamos dentro de una evolución paradigmática dentro de un modelo centrado que del sindicado hacia la víctima como un proceso, como un sujeto procesal penal. Ya vimos que necesitamos en algún momento pues un marco normativo un poco más robusto en relación a la participación de la víctima dentro del proceso penal. Pues recordemos que en algún punto el artículo 46 de la Constitución Política de la República pues establece la preeminencia de un derecho internacional sobre los derechos humanos, así como sobre el derecho propiamente interno, ¿verdad? Esto significa que los estándares interamericanos en materia de derechos de víctimas son directamente aplicables dentro del proceso penal guatemalteco y aquí lo vemos pues en aras de robustecer un poquito este marco normativo, ¿verdad? Vemos también el tema de justicia restaurativa, la atención que pudiera darse diferenciada y específicamente ese protocolo de abordaje precisamente a las víctimas. Entonces, podríamos establecer que con estas, eh, básicamente, vamos a ver, podríamos establecer que estos hallazgos pudieran ser claves en cuanto a qué necesita Guatemala precisamente para que en algún punto el reconocimiento normativo de derechos de las víctimas se convierta en una realidad cotidiana y accesible.
podríamos entrar primero en que si es necesaria la creación de un sistema integral de atención a las víctimas que funcione de una manera articulada, efectivamente. Pudiéramos decir que contamos con el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿verdad? Y el propio organismo judicial, así como el Instituto de la Víctima, que es importantísimo el rol que juega cada uno de ellos, ¿verdad? Podríamos hablar también que en Guatemala se requiere de una ley integral de atención a protección a las víctimas que sistematice las garantías dispersas en cuanto a múltiples cuerpos normativos y establecer mecanismos de reparación integral más robustos que el actual régimen de responsabilidad civil. Pues en algún punto también pues se ha previsto por parte del Código Procesal Penal pues esta parte dentro de la cual pues hay un acceso a una justicia restaurativa, ¿verdad? Pero pues en algún punto también tiene que robustecerse como el hecho de de la interculturalidad que se da, debe transversalizar el proceso penal. La justicia, pues básicamente está el hecho de que si la persona no habla o el agraviado no habla, básicamente el mismo idioma, pues reconocer precisamente que se tiene que adaptar a un procedimiento dentro del cual dentro de su rol de víctima pueda extenderle precisamente esa herramienta de un traductor, de un intérprete. Y yo creo que en algún punto se ha estado superando y hay presencia precisamente en diferentes dependencias en relación a precisamente a tener esa comunicación directa a través de un intérprete. La formación es muy importante en relación a este tipo de temas hacia la academia y ustedes como maestrandos en formación, pues tomar en cuenta y como resumen, pues que Guatemala ha transitado desde un modelo procesal que marginaba a la víctima hacia, al menos formalmente, un papel protagónico o activo. Y el Código Procesal Penal y la legislación especial e internacional vigente contemplan precisamente esos mecanismos, como ya lo vimos, el querellante, adhesivo, el actor civil, la reparación digna, ¿verdad? El derecho a ser informados, que sitúan a la víctima como un sujeto procesal con derechos y no solo como un testigo que el daño ha sufrido. Sin embargo, pues los avances son reales y merecen ser reconocidos. En este caso, pues la creación de tribunales especializados, el desarrollo de jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad en materia de derechos humanos propiamente de la víctima y la incidencia de organizaciones de la sociedad civil han contribuido a fortalecer paulatinamente el rol de la víctima. Y este desafío pues está pendiente de consolidar otros avances más significativos y extenderlos básicamente a todos los ámbitos dentro del proceso penal y específicamente ahora que hablamos propiamente de víctimas vulnerables. Entonces yo creo que ahora es el momento dentro del cual posterior a esta presentación podríamos entrar a debatir un poco. ¿Consideran ustedes, distinguidos maestrandos, eh, que estos principios y garantías fundamentales que hemos enunciado sí pueden ser aplicados dentro del proceso penal? No me van a dejar solo, por favor, platiquemos un ratito. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Creo que están durmiendo, maestro. O lo dormí con la charla. ¿Quién me pudiera decir? Disculpe, ¿podría replantear la pregunta? Sí, vamos a plantearla de esta forma, ¿verdad? ¿Podrían ustedes indicar que los principios y garantías fundamentales existen del derecho victimal y actualmente están siendo aplicados dentro del proceso penal guatemalteco? Yo considero que no, doctor, Ajá, porque si no, no fuéramos el cuarto país que más sentencias de la Corte tuviéramos. Y somos el ajá. país que incumple casi que todas las garantías. Se ¿Sí, refiere a la alguien Corte más? Americana de Derechos Humanos, ¿verdad, Zaira? Yo creo que somos Sí, terceros, no cuartos, Zaira.
Y bueno, yo el último vi que el cuarto, pero Cuarto entonces ya, 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 gracias, ya bajamos imagínese. uno. Pero somos de los peores también, los peorcitos. Maestro César, aprovechando que la Sí, maestra Zaira estaba hablando, usted nos ujú, podría, en la práctica, ¿cómo es que ajá. se construye el querellante adhesivo? ¿Qué se requiere para hacer querellante adhesivo? ¿Y qué función tiene el querellante adhesivo en esta etapa procesal? Porque obviamente no puede ser al principio, tiene que ser una fase puntualmente intermedia. Diferencias entre el querellante adhesivo y el actor civil, pros y contras desde el punto de vista de la víctima, partiendo de los principios constitucionales de seguridad jurídica, certeza jurídica, etcétera. Sí, partamos que la figura del querellante adhesivo en algún momento, pues como bien lo dice, y el papel importante a desarrollar precisamente es el interés que tenga propiamente sobre el proceso que se está estableciendo. Y el artículo 117, 116 establece pues cuál es cuáles son las personas que en algún momento pueden considerarse como víctimas dentro del Código Procesal Penal. Al hablar de un acompañamiento como querellante adhesivo dentro de las fases del proceso, pues una de ellas primero es de carácter provisional y esto se da antes de una audiencia de apertura a juicio. Cuando precisamente uno de las funciones principales es coadyuvar con la investigación pues, del Ministerio Público y eso es precisamente proponer ciertos medios en relación a desarrollarse y con ello ir fortaleciendo precisamente esa acusación que en algún momento va a presentar el Ministerio Público, ¿verdad? Ya al momento de hacer la solicitud de constituirse en forma definitiva, es precisamente garantizar ese acompañamiento y esa presencia dentro de la audiencia de debate oral y público, ¿verdad? En cuanto a la figura, precisamente que usted, en cuanto a la figura que usted mencionaba en relación al actor civil, pues también recordemos que si bien es cierto hay una audiencia de reparación digna y esto conlleva a que en algún punto sea reconocida la víctima en relación a el daño que se le pudo haber ocasionado en relación al bien jurídico tutelado o al agravio que se le causó, pues es importante que en algún punto bueno, enuncie su pronunciamiento tomando en cuenta su participación como víctima. Y obviamente esto se da precisamente al momento de desarrollarse dentro de la etapa de la finalización del debate, donde se establece precisamente los derechos en relación a que pueda tener un pronunciamiento final a efecto de solicitar ante el tribunal, pues, y fundamentar parte de la solicitud precisamente en cuanto a establecer esa reparación que se pudiera dar, ¿verdad, doctor? Ujú, Sí, muchas gracias. ujú, Eh, algunas dudas en cuanto a lo que el maestro acaba de ver. También habló de la figura del creante, la víctima, el actor civil y las etapas, qué funciones tiene precisamente durante las etapas. ujú. Eso es importante, también tomando en cuenta, pues a mí me gustaría hacer una pregunta aquí a los distinguidos maestrandos, pues, ¿consideran ustedes que en algún momento nuestra legislación guatemalteca pues encuentra los mecanismos para alcanzar precisamente esa justicia reparadora de la víctima? Y parte de esto es como la reparación digna. Pues, ¿qué consideran ustedes que se está tomando en cuenta la figura de la reparación digna actualmente dentro de nuestro sistema procesal penal? ¿Qué piensan de eso? ¿Están dormidos los maestrandos? ¿O están tímidos? ¿Solo con usted conversan, doctor? Yo pregunto directamente, maestro, yo no, si no se me duerme, digo, puedo decir Napoleón Bonaparte, por un ejemplo, y le pregunto. A su derecha están los nombres, maestro. Puede ser también así. Sí, 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 yo aquí tengo a los chicos, pero es más que todo para lograr su participación en forma voluntaria. O más aún, esta pregunta es como que un poquito más fácil de que podamos ahí discutir si consideran ustedes que en este caso la justicia reparadora y la participación de la víctima en el proceso penal
contraviene las garantías a favor del sindicato. Y para abonar a eso, ya la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, en Ajá, cuanto a que la reponding no se considera parte de la conmuta, ¿verdad, maestro? ajá, Y que no se, correcto. la Corte dijo que la ley es una acción eminentemente civil y como Ujú, tal se debe dilucidar porque no es una pena accesoria. Fue ujú, el criterio judicial, es una innovación jurisprudencial que se generó hace como unos 6 meses, en ujú, cuanto a que la repentina no es parte de la, no es condición sine qua non para la conmuta de la pena, porque los juzgados de ejecución estaban precisamente en la etapa que tiene usted aquí de la ejecución civil, ujú. señalaban que tenía que ver primero cumplir con la digna para que se pueda dar la conmuta. Corte Constitucional señaló precisamente en sentencia que ya es doctrina legal, que fue una innovación jurisprudencial, señaló que la digna no forma parte del catálogo de las penas accesorias y en consecuencia, como usted tiene bien aquí en la parte de ejecución, se tiene que dilucidar en la vía civil dentro de un proceso civil y la ejecución en la vía civil, ¿verdad, maestro? Es parte de Así, del tema de la reparación, el criterio que la Corte emanó ya en doctrina legal, aproximadamente hace unos 6 meses. Y precisamente era como para delintar la diferente conducta y la reparación digna como un derecho resarcitorio. así es, doctor. Pues Yo creo que están preocupados por el examen, pero todavía no es, pero es- bueno, no están se preocupe, preocupados los maestro. chicos, pero no los vamos a presionar un poquito más. Pues para mí fue un gusto haber participado con ustedes y que me hayan otorgado el espacio el día de hoy con esta pues charla en cuanto a las garantías fundamentales de las víctimas y su participación dentro del proceso penal. Pues espero haber contribuido en cuanto al conocimiento y repito, fue para mí un gusto haber participado con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, mi estimado doctor Eric Santiago. Muchas Ujú, gracias, maestro. Aplausos virtuales a la distancia. ujú. Muchas Muchas, gracias. Entonces, muchas maestro, gracias. muchas gracias. Yo voy a solo darles anuncios parroquiales a los jóvenes y le agradezco su tiempo y su momento. Muchas gracias, Muchas maestro. gracias, a la orden. Gracias. Jóvenes, muchas gracias por participar. Agradecerle al maestro Maldonado su participación, el contenido. Yo le voy a pedir favor si nos puede compartir estas diapositivas para subirlas al Classroom para que ustedes las puedan ver. Y solamente como nuestro parroquial, tenemos ya programado para el día de hoy a mediodía, creo que a las 13 horas, ya va a estar abierto el Classroom para que puedan ustedes realizar su examen en forma digital en el tiempo que ustedes consideren prudente. Va a estar abierto 24 horas, creo que es tiempo suficiente para una evaluación tan corta, pero creo que es lo más prudente que tenga sus clases, que la lleven desarrollando y que ustedes puedan hacerlo de la mejor manera posible. Obviamente pueden utilizar todo el material porque será una cuestión eminentemente personal. Y como le decía a usted, la evaluación es necesaria, es primordial, pero también bueno, para mí, para este humilde servidor de ustedes es referencial porque, por ejemplo, yo sé de muchos de ustedes que son brillantes, pero plasmar las ideas en un documento a veces cuesta, o al revés, manifestar las ideas que se tienen en el cúmulo de conocimientos, a veces nos cuesta expresarlos, ¿verdad? Entonces ahí están las dos formas que hay, que parecerán antinomias, pero es parte de la forma como se debe evaluar y de alguna manera ver el avance y el contenido de la cátedra y que ustedes también estén contentos y conformes con la forma de lo que están aprendiendo y sobre todo ir diversificando y sustanciando la forma de la cátedra. Bueno, ¿alguna duda cuanto a nuestros parroquiales, clase del día de hoy y demás? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene nada? ¿Estamos bien? Estamos Yo creo bien, que ya doctor. pasaron la asistencia, ¿verdad, jóvenes? De este lado del otro lado, dirían ustedes, del lado del chat, ¿verdad? Sí, ya la pasaron, Ya la doctor. pasó, maestro. Muy bien, Lesbia, que muy amable. Entonces, estamos muy bien. Entonces, primero Dios, desarrolla el contenido. Ahí va a estar abierto. Ya revisé que estuviera la, mm, ya programado el schedule del Forms para más tardecito. Y igual, cualquier cosa, ya saben, pueden comunicarse con más si tienen alguna duda, algún inconveniente, todo lo que tengamos. Y tenemos 24 horas, creo que son suficientes para hacer un cuestionario tan pequeñito, pero
Mejor con tiempo, puede ser después de clase, tranquilamente, almuerza, se sienta un ratito y lo hacen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, por hoy, gracias por su presencia, agradecidos. ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Y si no, pues demos un compás de espera para la siguiente clase y les deseo muy feliz tarde, buen fin de semana y primero de Dios vemos en 8 días ya para continuar con la clase y, y habiendo desarrollado también ustedes su evaluación. Muy bien.